Saber las herramientas para temas MEP y sí. Eh, Seguramente ya hemos visto la primera oportunidad es trasladar información de CAD a un modelo de Revit, información de CAD digital en 2D a un ambiente en 3D en el formato Revit, que es más singular, quizás, bueno, lo veo más Revit, más que Archicad, y lo iremos viendo ahora en el sistema. Vamos a ir viendo primero, dentro de esta hora, en lo posible, ver las herramientas MEP, ver los temas de HVAC, ver situaciones que iremos viendo acá. Voy a dejar acá por un lado el subido de la pantalla, ponemos esto por acá, vamos a hacer esto y volvemos a ver. Le voy a estar compartiendo en el diplomado unas. Sí, súper. Un proyecto de ejemplo de casa que ustedes pueden verla para que ustedes puedan. Vamos a ver esta casa que es Chamisa. Tengo todo preparado para el día de hoy para que ver las herramientas MEP, algunas singulares, temas de climatización, crear la plantilla ajustada. Aquí esto se lo envío acá en el chat, parece que pesa mucho. No importa si es que no, si no, a ver, la transmisión se corta un poco. Este, que iremos viendo en la segunda hora, dependiendo de la hora y disponibilidad. O sea, está acá. Vamos a utilizar un archivo de ejemplo de una casa que literalmente la otra vez, la última clase fue los apartados de estructura, nos queda ver un poco de hormigones, entre todo, y va a ser más o menos para que se entienda un poco del modelado, interpretar planos, que es muy fundamental para modeladores o coordinadores o gestionar su proyecto en sí mismo. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir el archivo, que también esto me falta subírselos, por cosas de tiempo no alcancé, y que de igual forma está dentro de las clases. Ya. Dicho esto, vamos a ver las herramientas de lo que hemos hecho en estas últimas, vamos para la tercera semana, donde vamos a procesar y ver las bondades que nos otorga la herramienta de sistemas MEP. Ya. Trasladamos el proyecto de arquitectura para conformar la gama del plano que nos indica en esta casa para entender un poco su sistema. ¿Ah? Hay cosas que quizás no vamos a explicar, pero que se entienda de que un poco más abajo tenemos las herramientas de escalar, de acuerdo al plano, para que sea un poco mejor, interpretar el plano y asimismo también empezar a hacer las modelaciones respectivas y generar las correcciones también necesarias. Vamos a ver el tema de alcantarillado o sistema sanitario, como como mejor lo digan ustedes, donde vamos a situar las cámaras y las líneas también de acuerdo a las cotas de las cámaras, que también igual quiero dejar en claro que tiene, por ejemplo, acá este plano nos indica un CT, CTRS y otras singularidades, donde el CT es la cota de terreno, CRS son las cosas, cotas donde va por debajo de la tubería, independientemente si va con otras cotas, y el diámetro del PVC, y con la longitud en promedio que se asume así en CAD, y con un porcentaje de inclinación hacia adentro o hacia afuera. Lo más singular en proyectos como temas sistemas MEP es de que no son lineales, hay que darles una plataforma.
De hecho, acá se implementó para este tipo de casa un sistema de DREN y los tipos DREN, si vemos o buscamos en el, sí, por acá. Si buscamos el tipo DREN, vamos a tener que buscar una familia o también dentro de los archivos, se los voy a compartir. Buscamos DREN sanitario. ¿Qué es lo que se proyecta también para este tema? Hay muchos tipos de sistemas de DREN que las aguas conllevan a un sistema de flujo y ello conlleva a que sea sustentable la casa, el edificio, entre otros. Son temas de tratamiento de agua servida, agua sucia, agua limpia, agua grises. Este sistema lo que hace prácticamente es llevar todo ese tipo de esquematizado, llega en algún punto, dren para acá, en el por sistema de ser acá. Hay otros sistemas de dren, como se ve en la figura, en donde absorbe todo ese sistema y agua y es recuperable para sistemas de riego, pueden hacer a través de los modelos, crear soluciones dentro de sus proyectos a través del mismo. Dicho esto, solamente nos queda acá, puede ser que lo coloquemos o no, creo que nos quedamos en colocar las cámaras. Donde viene inicialmente antes de lanzar cualquier tipo de línea, igual lo teníamos acá, este es un repaso antes de la siguiente, vamos a eliminar estas líneas y no vamos a entrar antes de hacer cualquier tipo de simulaciones o entre otros los proyectos. Si necesitan los archivos, basta que lo digan y lo estaré subiendo ahí en el chat. Ah, bueno, les subí un proyecto tipo de ejemplo. Entonces van a ver, no se está cargando todavía, no importa, eh, pero cómo conformar las herramientas de sistema. Vamos a irnos a la ficha superior de sistemas de Revit, vamos a encontrar un montón de, el área de MEP. Tenemos el apartado de climatización, donde tenemos ductos, para crear cualquier tipo de ductos, ya sea circulares o rectangulares. Tenemos el marcador de posición, en caso que no tengamos configurado antes de cualquier cosa, antes de hacer cualquier cosa. Si marcamos ductos, tenemos unas opciones tanto en la creación para hacer de tipos por tipos multiformas o rectangulares y también circulares o conductos redondos. Todo esto es un sistema de clima, ¿no? En donde la ficha media nos indica el nivel en donde se va a situar. Si tenemos, como hemos visto en clases anteriores, el apartado de navegador de proyecto, tenemos planta 0, 2, o si que va por línea, por techo, a nivel de cielo raso, vistas en 3D, que también podemos irlas barajando, hacer duplicaciones para crear tipos de detallamiento y alzados tipo este, norte, sur, oeste o sur. En algunos peor de los casos está este o oeste, se llaman poniente o oriente. Las leyendas y las tablas de cuantificación para cuantificar todo lo que vayamos proyectando. Eh, ¿Qué es lo que tenemos un poquito más acá? Tenemos dentro del apartado superior izquierdo en climatización, las uniones para este tipo de sistemas, ya sea redondos, rectangulares, circulares. Después tenemos accesorios, que ya sea por algún tipo de elementos que necesitemos para hacer conexiones, ventilaciones, bloqueos, entre otros. Después un poco más abajo, podemos convertir cualquier tipo de tubería de rectangular o flexible a uno flexible o
en el caso medio también de por medio. Tenemos varias opciones dentro de lo que vamos a ver. De momento, hoy día vamos a ver el tema de tuberías, pero es necesario que conozcan lo que hace cada en el tema de climatización. Un poco más al lado tenemos conductos flexibles, que se ve mucho en temas de laboratorio, fiscalía o edificios que también contengan el área de climatización. Tenemos los terminales se dividen en temas de secciones, no tenemos ninguna carga de familias. Eh, Volvemos un poco al apartado de que si no tienen las familias por cualquier motivo, solamente digitan en el Google Revit en su versión Content y la versión que buscan, 24 o 25 o 26, o de hecho ahora salió 2027 hace algunos días atrás. Pues estamos trabajando de momento en 2023 que se ajusta perfectamente. Les dejo nuevamente el enlace, solamente seleccionan si están en 2023 o 2024, va a redirigir a el contenido de familias por, por el contenido que ustedes tengan instalado Revit. ¿Alguien, dudas, consultas, si es que alguien tiene instalado o no ha tenido problemas como estudiante, ya que por la universidad, por el correo, pueden acceder a las cuentas de estudiantes, que también pueden ver algún tipo de enlace en donde se puedan, vamos a dejar acá, estas versiones y las puedan cargar por lo necesario. Hay otras páginas también de por medio, voy a mandarle sugerencias a PinObject o Revit City, hay bastante de por medio que puede instalar y ubicar las familias que corresponden. No tenemos familias de terminales de aire para sistemas de recirculaciones instalados. Nos vamos a buscamos acá, de acuerdo a ese paquete de instalación por defecto, tenemos varias opciones. Eh, Equipo especializado, familia, fontanería, arquitectónica, equipo de instalaciones, MEP, de fontanería, equipos, tenemos bombas, calentadores, y así, eh, entendiéndose que hay recursos para conformar el equipo. Si nos vamos a conductos, tenemos accesorios, filtros, reguladores, uniones, y esto, las uniones nos sirven para conformar cuando nosotros necesitamos trazar cualquier tipo de tubería, línea, ducto, necesitamos que esa conformación de tubería corresponda. Terminales de aire, vamos a buscar otro, donde están terminales de aire, buscamos las librerías, en algún punto tenemos que ver dónde se encuentran los terminales, especializado, escaleras. De momento, para más o menos que se entienda el apartado superior, cuál es el sistema de clima. Y un poco más abajo, casi ni se nota, es la configuración mecánica. Si la seleccionamos, vamos a ver en el área MEP que hay acá, que cada configuración tiene respectivamente algunas opciones. Por ejemplo, para dibujar líneas, si tenemos el check, el estilo de línea, para trazar de acuerdo al plano, podemos configurarlas ya sea ocultas, separaciones por habitación, espacio, oculto, ir más allá, líneas finas, medias. Tenemos distintas opciones para los estilos de línea que se pueden ajustar de acuerdo al plano. Separaciones dentro tanto interior exterior o líneas únicas con que lo que hace esto son el tema para el 2D que se refleje también como el archivo en CAD que se ajuste a nuestro plano. Un poquito más abajo tenemos la configuración de ductos. Es importante revisar que la configuración, antes de hacer cualquier tipo de trazado en nuestra casa, edificio, hospital, oficina, cualquier tipo de proyecto,
requerimos inicialmente conocer un poco el apartado de climatización, un poco más al lado tenemos el tema de prefabricación, eh, explorar herramientas como vincular otros modelos que nos lleguen y podemos empezar a proyectar como proyectista, empezar a modelar el área mecánica que son los equipos, dispositivos de control mecánico, y tenemos el apartado de fontanería, en donde este apartado se incluye y está seccionado entre uno y otro tuberías, marcador de tuberías, tuberías paralelas, lo mismo trae uniones de tuberías, accesorios y tuberías flexibles. ¿Qué se diferencia con el siguiente apartado que está dividido? Es estos equipos, tanto equipos de fontanería y de instalación, y también solamente seleccionando o dejando ahí en visto qué elementos contiene, lo único apartado que se incluye tanto en tuberías, porque tienen una opción de que puede ser sistemas de gas, sistemas redes contra incendio y rociadores también, o sprinkler, que le llaman regularmente en los tipos de proyectos. Y también salen unas flechitas en diagonal donde nos va a llevar a la configuración mecánica y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué lo trae? Climatización, es una pestaña un poquito más abajo que no se nota, pero de todas formas la podemos ver en gestionar y en el apartado también de configuraciones adicionales o que se encuentra para tanto para conexiones y también en esta ficha de factores o electricidad. Tenemos atajos de dónde llegar a esas configuraciones previas y guardarlo como template para antes de hacer cualquier tipo de trazado o proyección. Dicho esto, vamos a volver a la pestaña Sistemas para continuar. Ya hemos visto un poquito la configuración de clima. Vamos a volver a traer ese cuadro. Configuración de elementos. Él utiliza una escala de anotación por de por medio, tamaño de anotación para, y eso nos va a hacer, es importante conocer antes de hacer cualquier cosa o cualquier tipo de trazado, tener una buena configuración, tener un buen alcance para el rutamiento. De hecho, si quisiéramos trazar algo con ducto, ah, eh, se despliega inmediatamente al costado un conducto rectangular, tiene un nivel, tiene una anchura, que si seleccionando podemos seleccionar cuál es el tamaño necesario que necesita y la altura eh, para generar ese cuadrado o rectangular y la altura intermedia en donde podemos aplicarlo, ¿ah? Tiene un candado donde podemos bloquear esa elevación o indicarle que queremos a 3 metros, 4 metros, o una línea intermedia bajo cielo raso a 2 metros, y teniendo siempre en cuenta, dentro de lo que hemos visto en vamos en la tercera clase, el apartado de gestionar, pestaña gestionar, unidades de proyecto. En unidades de proyecto tenéis claro que configuración inicial tenemos que tener claro cuál es nuestra distancia y qué porcentaje, o si lo vamos a ver en centímetros, pies, pulgadas, metros, ¿ah? Cuántos decimales o redondearlas también se puede ajustar. Y también para la tabla de cuantificación, si lo podemos ver en centímetros o no. Eso también lo iremos viendo en el jueves. El tema de tablas de cuantificación. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? En lo claro eso, ya podemos proyectar y ver que las dimensiones o donde se va a proyectar o se va a colocar nuestro elemento, antes de colocarlo, la ficha superior me indica la justificación, conexión automática, y este trazado se va a ajustar a ese elemento que nosotros deseamos conectar. Podemos seguir editando. Antes de hacer cualquier trazado, tenemos que ir al apartado de editar tipo y se nos va a desplegar la siguiente ventana. Aspereza dentro de ese ducto,
preferencia de rutamiento. Por defecto, Revit nos va a desplegar esta pantalla en donde nos indica por defecto que hay codos, tipo de conexión preferido, conexiones, cruz, transiciones multiforma, y aquí, como podemos ver, no se encuentra nada integrado. Lo que vamos a cancelar, lo cual, si no está bien configurado, podemos trazar cualquier punto en el 3D. Inmediatamente vamos a ver, vamos a hacer una configuración previa. Y se nos despliega el siguiente apartado. Podemos, si no está bien configurado, porque está sin codo, sin nada, si podemos desplegarlo a algún grado, él nos va a arrojar que no existe o no tiene algún problema porque uniones no tiene. Codos, T, cualquier cosa. Entonces, para configurarlo bien, lo mismo va a suceder en tubería. Ahí cerramos el tema de tubería, de climatización, y nos vamos a ir a equipos. Podemos colocar equipos mecánicos. En este caso tenemos las cámaras sanitarias puestas, ya tenemos algún tipo de familia. Este tipo de familia puede ser configurada y tipo, tenemos altura, fechas, van a ir trabajando siempre con las familias adecuadas para crear cualquier tipo de elemento. Ya vamos a llegar, ojalá, para la creación de familia, ojalá el día jueves, para crear elementos, y si que no se encuentra dentro de los familias dentro de Revit, poder crearla y crear paramétricamente este tipo de elementos. Vamos a ir a sistemas nuevamente, y ahora lo que me interesa por lo menos enseñarle en el apartado de sistemas, el tema de creación de tuberías. Tuberías, lo mismo que el apartado que hemos visto un poquito más atrás de climatización. Ya nos indica el nivel en metros y elevaciones. Un poquito más al lado, al costado superior derecho, tenemos pendientes desactivadas, pendientes hacia arriba, y inmediatamente se nos despliega esta opción de pendientes. Nos indica que esa tubería al proyectarla se va a encontrar a 1%, 2%, 4%, dependiendo del cálculo que se haga este sistema. Ahora bien, esta plantilla está configurada para hacer cualquier tipo de proyecto, pero es necesario que conozcan de cómo nace de hacer cualquier tipo de proyección dentro de Revit. El sistema de alcantarillado o tema sanitario o hidrosanitario es muy particular, ya que contiene pendientes. Si no está aplicado la pendiente tanto inicialmente desde un punto más bajo hacia arriba, no se va a proyectar de igual forma. También pueden seleccionar y ver que al proyectar esa pendiente nos indica una figura que desde un punto en planta poder proyectarla a sí mismo y conectar hacia los artefactos. ¿Cómo se consigue de tener más interface? Lo vamos a dejar ahí desactivada. Es verificar en sistemas los puntos que están un poco más abajo de climatización. Por ejemplo, volvemos a la pestaña principal, se nos despliega las opciones de conductos, contiene el tamaño, la densidad del aire, viscosidad dinámica. Esto es netamente para los cálculos quien realice o el modelado, tener claros los conceptos de normativo de acuerdo a su especialidad. Separadores, sufijos de tamaño, que también podríamos agregar cualquier tipo dependiendo de, ya que cada país maneja su propia normativa, sus estándares y los sufijos o prefijos para cada tipo de proyecto. No. Ángulos, por lo general se deja tal cual, utilizar cualquier tipo de ángulo. Conversiones en temas de
climatización, en donde tenemos suministro de aire, aire de retorno y aire viciado. ¿Mm? Tipo de conductos rectangulares, podemos ver un poco oval, redondo, y cada una de estas opciones hay que crear una configuración previa antes de proyectar cualquier tipo, tanto para suministro de aire, si nos vamos a aire de retorno, un poco más abajo van a cambiar las limitantes para ese elemento. Volvemos, aire viciado, quizá no necesitamos rectangular, quizás sea un oval, y le cambiamos alguna distancia media, 2.5, por ejemplo, para esta distancia 2.5. La longitud máxima de conducto flexible, podemos aseverar o definir qué proporción deseamos para este tipo de elemento. Volvemos atrás, aire viciado, cambia la figura totalmente, en donde podemos ir aplicando la configuración necesaria antes de hacer cualquier tipo de proyección. Rectangular, Revit por sí solo nos trae ciertos tamaños de acuerdo a los cálculos que hizo el proyectista de, en este caso, de clima. También, asimismo, para el tema de tuberías, ¿no? Eso iremos viendo en esta primera hora. Si no existe un tamaño que necesitamos, por ejemplo, tenemos proyectista, dijo entre 200 y 250, nos indica un nivel, el tamaño del ducto, o conducto de clima, hay un 225, entre 200 y 250, pero necesitamos en este caso un ducto de 230, aquí no se encuentra. Aquí tenemos, por ejemplo, no necesitamos el de 25, lo pueden suprimir, y nivel medio, creamos un nuevo tamaño, y en este caso podríamos crear uno de intermedio de 230. ¿Ya? Asimismo, se asevera que podemos incluir más tamaños, o dependiendo del cálculo, independiente, esto lo que está indicando es lo mismo para conductos y tuberías, ¿no? Dependiendo del fabricante. Los yo llevo nuevamente a ver eh, buscar catálogo de tuberías de PVC o de cobre. Vamos a buscar algo de PVC. Entonces, dependiendo de la zona o los rangos, tenemos que crear las dimensiones que el fabricante disponible en la zona, los tamaños respectivos, ya sea en milímetros o en pulgadas, temas PAPCO o dependiendo de lo que está disponible, e insertar las dimensiones media, 3/4, 1,5, 2 pulgadas, y nos arroja una dimensión, y eso asimismo poder incluir dentro de estas configuraciones, ¿no? Ahora estamos viendo el tema de clima. Igual, va a pasar lo mismo, redondo igual. Los cálculos que esto no nos vamos a meter mucho, ya que Revit integra tablas que calcula de otra forma. Ahora bien, nos vamos saliendo de clima, ahora sí nos vamos de lleno al sistema de pestañas sistemas, nos vamos a tuberías. Esta plantilla, de la que estoy mostrando, ya está configurada de acuerdo a ciertos pasos, pero quiero que conozcan de dónde nace. Si nos vamos a la pestaña de navegador de proyectos, al costado navegador de proyectos, al costado izquierdo, un poco más abajo, vamos a ver si deseleccionamos o desplegamos el tema de familias. Nos vamos un poquito más abajo para crear las tuberías. Nos vamos a tuberías, tipos de tuberías, en donde está desarrollado de igual forma. Y me preguntarán, ¿en dónde están los ductos? Si es que es lo mismo ductos y conductos, ¿no? Conductos, en temas de clima, aquí se encuentra y se despliegan con ciertas opciones. En este caso, ductos,
rectangulares, y estas son las familias que hay que ajustarlas. En el caso que no te contenga codo, no tiene accesorios, y los vamos incluyendo con las familias, ¿no? En este caso, si no fuéramos al estándar, seleccionamos acá, y si nos vamos al estándar, vamos a ver que, como el anterior, por defecto no las trae, pero aquí ya están siendo agregadas y se han incluido. ¿Cómo hacemos esto? De cargar familias, que está en esta pestaña de cargar familias para ese tipo de tubería, que puede ser de cobre, puede ser de, entre otros. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Vamos a hablar un poquito de esto, espero no irme muy rápido. Apartado de tuberías, la flechita, y se nos va a desplegar lo mismo, estamos ductos, un poquito más abajo, la configuración para tuberías. ¿No? Lo mismo, tamaño de anotación, contiene 3 milímetros, el sufijo de tubería, el diámetro, los milímetros, parte superior nos indica el FOT o línea superior o baja e inferior, que estas se pueden modificar de acuerdo a la normativa que se maneje para los proyectos en cualquier país. Podemos utilizar cualquier tipo de ángulo, las conversiones también necesarias, pero en este caso aquí es distinto al apartado de ductos, ¿ah? En donde hay suministro de aire, suministro de retorno y vaciado. En este caso, en la conversión en tuberías, tenemos suministro hidráulico, retorno, sanitario, ventilación, agua caliente, agua fría, otro, y también aquí es donde es clave, como les comentaba anteriormente, que podemos crear de acuerdo bien configurado un tema para red contra incendio, para sistema de gas, y que de acuerdo al fabricante, incluir los diámetros en la configuración, como lo podemos ver acá, que existen un montón de proveedores, y estas dimensiones deben corresponder y ajustarse dentro de la configuración de Revit antes de proyectar cualquier tipo de proceso o trazado hacia los artefactos. Todas estas dimensiones van incluidas dentro de Revit en el apartado, por ejemplo, aquí, suministro sanitario. Sanitario lo mismo, tiene un apartado donde se duplican. ¿Cómo vamos a hacer el tema de o el tipo o elemento que va a corresponder en la sección de segmentos? En segmentos, en las configuraciones, inicialmente tenemos acero al carbono o galvanizado, o estas están creadas previamente. Principalmente cuando tenemos, vamos a volver a crear uno nuevo para que se note un poco la explicación. Un nuevo, crear proyecto, vamos a ubicar una plantilla por defecto, buscamos el área de fontanería, este sería plumbing.es, lo abrimos para que se note la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vista en planta, vamos nuevamente a la ficha superior, sistema, tuberías, desplegamos la ficha media, nos indica los diámetros que él asume por defecto, la altura media y la distancia también. Pero ahora en este caso, si seleccionamos en editar tipo, vamos a pestaña de preferencia de enrutamiento, él por sí solo ya ha colocado ciertos temas de codo, T, soldada, cruz. ¿Cuál es la diferencia entre abrir un archivo que está configurado y de arquitectura y colocar o empezar a trazar proyecciones de sanitario, agua caliente, agua fría en un archivo de arquitectura? No va a salirnos las opciones ya cargadas. Y de hecho, también podríamos colocar más codos que se ajusten a nuestro trazado y que no nos arrojen ningún tipo de problema. Vamos a aceptar. Y quizás podríamos comenzar con algún trazado, por ejemplo, acá al desplegable.
siendo de nivel bajo, colocar la escala, dejarlo a nivel alto y quizás desplegar un tema de tipos coherentes. Y vamos a ver nuestra tubería. En este caso, revisar siempre antes de proyectar y darle la pendiente que ustedes requieren. En el apartado superior derecho tenemos la pendiente hacia arriba o hacia abajo y al ladito la pendiente que este tenga, en el caso que estamos viendo. Era necesario dentro de la primera clase ver que cada plantilla de arquitectura no corresponde a ser un tema sanitario, porque no le corresponde. El estructural también lo mismo. Si proyectamos una tubería, no va a estar configurada, porque no tiene los elementos o familias para hacer este tipo de alcances. Cada plantilla tiene su función antes de hacer cualquier tipo de proyección dentro de la especialidad que le corresponde. La arquitectura no puede asumir todas las especialidades de ser gas, tubería, entre otros, porque no corresponde que ese template corresponda a las demás especialidades. Un trabajo colaborativo, federado, y cada archivo trabaja, cada profesional en su área y hace las proyecciones para hacer un modelo, insertar dentro de la pestaña insertar, gestionar los vínculos y ahí va uno insertando y crear un modelo federado. En el apartado de insertar y añadir. Eso lo van a ver cuando el archivo que les envié hace poquito por el WhatsApp, que lo pueden ver y desplegar en algún momento, está en versión 2023, y van a ver que cada especialidad está separada por especialidad y después uno carga todos los elementos. Bueno, vamos a cerrar esto. No lo vamos a guardar. Vamos a seguir con el ejercicio anterior para definir y se entienda un poco de que siempre hay que tener una configuración previa, yendo a pestaña de sistemas. Las flechitas que están un poco más abajo son accesos directos. Se nos van a desplegar las opciones. Conversiones. Se entiende un poco de que en climatización tenemos una clasificación de sistema que corresponde a hacer elementos sanitarios, ventilaciones que corresponde, agua caliente, agua fría, y esto conlleva a elementos o definir, de acuerdo al catálogo del fabricante, hacer la proyección y realizar los cálculos respectivos. ¿No? Tenemos un poquito más abajo los segmentos. Entonces, en el apartado de configuración de segmentos, para que se entienda un poco el área MEP, tenemos distintas situaciones. Tenemos un acero carbono, de acuerdo, lo mismo, tenemos que revisar nuestra normativa, crear un poco más al lado, crear un nuevo segmento. Si pinchamos, seleccionamos una vez, podemos utilizar ese acero al carbono, duplicarlo por material, serie, tipo, material de segmento y la serie que este puede corresponder. Estamos creando el template o configuración para hacer cualquier tipo de tubería, o de hecho también para el área de clima, o de gas, o de petróleo, diésel, de qué forma, para que se ajuste a la normativa. ¿Qué clase va a tener? Clase 150, 200, o de acuerdo a alguna ISO, o es un PVC de serie 40, 80. Y de acuerdo a eso, un poco más abajo, darle la pereza, la descripción que este va a contener y agregar los tamaños respectivos para el mismo. ¿Qué es lo que va a conseguir con esto? Que estamos siguiendo lo que nos indica el proveedor de ese tipo de, por ejemplo, aquí tenemos codo serie FC, el diámetro nominal, o si buscamos otro tipo de codificación, y estas se tienen que integrar a la base de datos que Revit es una base de datos como cualquier otro, como Archicad,
cualquier tipo de otro software BIM, integrar las dimensiones correctas para cada tipo de diámetro de tubería. Diámetros nominales, secundarios, y eso lo indica al crear cualquier tipo de tamaño. Si nosotros, en este caso, si quisiéramos esto duplicarlo, o un acero o un PVC sanitario, si no tenemos los diámetros nominales, el diámetro interior, diámetro exterior, utilizar los tamaños, podemos crear un nuevo tamaño que no se encuentre dentro del catálogo y lo necesitamos urgente. Un nuevo tamaño nos va a indicar acá un diámetro nominal, interior y exterior. Eso lo iremos viendo en acá en los tres, o si vemos otro, y eso se va a incluir y va a corresponder a la línea que este debe tener. Se agrega, tenemos fluidos también para agua, propileno, glicol, etileno. Se pueden agregar temperaturas, pero dependiendo de... No hay una posibilidad de que no se pueda integrar cualquier tipo de factores dentro de tuberías, hormigones, los muros, entre otros. Pendientes. Este es otro apartado muy interesante, ya que se encuentra para incluir más pendientes dentro de algún proyecto o proyectar, o el proyectista sanitario nos indica que hay una pendiente de 3, solamente nos vamos acá, aceptamos, vamos incluyendo otras que, por ejemplo, le dio 1.5 de pendiente, lo agregamos, o otras que no se encuentran a 0.5, se agrega. ¿Y cómo ver esta proyección? Solamente vamos a aceptar, y ahora, recién, por ejemplo, estamos en tuberías, nos va a aparecer la ficha superior, los elementos antes de proyectar. Mientras mantengan la ficha superior derecha que estoy mostrando pendiente desactivada, va a trazar los elementos rectos. Si le indicamos que desde un punto hacia el otro, y que por la pendiente que nosotros le estamos diciendo, que se puede seleccionar acá, el apartado superior izquierdo, a qué sentido o qué grado va a colocar esa tubería. Por ejemplo, vamos a estar acá en un 2%. Desde un punto hacia el otro, dice que va a hacerlo hacia arriba. Teniendo claro el tipo, al apartado izquierdo, qué tipo de PVC o esta debe incluirse. ¿Qué me faltó antes de hacer cualquier cosa? Editar tipo, antes de hacer cualquier trazado, verificar que tenemos referencias de enrutamiento, imágenes, comentarios, este es un PVC sanitario, o podemos cambiarla o indicarle qué tipo de tubería vamos a proyectar inicialmente. Esta puede tener una URL, una descripción de a qué normativa cumple esa tubería, un código de montaje también, o fecha, marcas de tipo, o el costo también de esta tubería. Mientras uno traza 2 metros, 3 metros, 4 metros de tubería, le asignamos un costo por metro lineal, ¿no? Eso lo iremos viendo en el apartado de tablas de cuantificación. Lo importante acá es que si nos vamos a preferencia de enrutamiento, deben estar cargadas primero segmento de tubería, o asignarle algún otro, más los codos necesarios que este tenga. ¿Cómo podemos irnos antes de darnos unos 10 minutos a la siguiente clase? Vamos a cargar familias. Buscamos las familias que corresponden. En este caso estamos haciendo tuberías. Buscamos el desplegable. Vamos a ubicarnos, por ejemplo, acá en tubería. Nos vamos a uniones. Estamos en un tema sanitario, así que literalmente vamos a tema de PVC, series, tipo enchufe, y dando un clic y seleccionándolos, presionamos abrir, y este se va a cargar y poder
Si que estamos trabajando en una plantilla que no está adecuada, que no está bien configurada, cargar estos elementos y cargamos los elementos que nosotros necesitamos, tanto para codos, los codos necesarios, tanto estándar, o todo lo que encontremos, inicialmente siempre está en cero, cargamos lo que necesitamos, que contenga, y en el caso, por ejemplo, acá en T, se nos despliega el elemento o el tema de conexiones, y se nos va a desplegar un poquito, que casi ni se nota, un más. Ese más podemos seguir agregando elementos que necesitemos a ese enrutamiento. Por ejemplo, si no nos da esa T y tiene otro ángulo, podemos agregar otras T de acuerdo a la especificación en PVC, por ejemplo, acá un tema estándar. Podemos seguir agregando más conexiones, ¿sí? O quitarlas. Si no desplegar, al agregarlo, se agregó eliminar fila. Y vamos agregando elementos de acuerdo a lo que nosotros necesitemos para que no, en algún caso tengamos un ángulo muy pronunciado y este no lo contenga, pero ya está siendo agregado y podemos ir trazando. Son cosas que pueden sucederle en cualquier momento. Entonces, lo único que tienen que hacer, tienen que irse a preferencia de enrutamiento, colocar todo lo necesario para este tipo que es PVC, los elementos de PVC necesarios. ¿No? El tipo cruz también podríamos tener otros más, se nos despliega más. Quizá esa cruz no nos sirve para ese elemento, agregamos otro que nosotros necesitemos o buscamos en la web o nosotros mismos creamos esa familia y poderlas también asignarlas. También para transiciones, algún tipo de reducción que más necesitemos, podemos ir agregando reducciones que son quizás dependiendo del catálogo o la disponibilidad de los materiales, e ir agregando reductores, tema de transiciones, podría ir agregando más cosas de reducciones 3, 2, reducción 2, las uniones también, empalmes, coplas, podemos ir agregando más y vamos mejorando nuestro trazado para que no tengamos ningún problema o si nos falta en alguna parte eh, eh, algún tipo de empalme estándar, ya vidas, cañerías, aceptamos, vamos aplicando, aceptamos. Y ahora sí, por ejemplo, en esta pendiente hacia arriba, trazamos una tubería, ya sabemos, y lo otro que me falta antes de trazar cualquier cosa, cada PVC tiene una asignación. Si vemos un poquito, voy a explicar un poquito más volcado. A pesar de que indica que es un tema sanitario, pero si nos vamos, por ejemplo, tiene una justificación, centro medio, está en una versión inferior, desplegamos las propiedades, pero también a su vez le indicamos este, está asignado este PVC al sistema sanitario. De hecho, acá al lado dice que es un sanitario, pero en el caso sanitario tenemos dos opciones. Para crear un sistema de alcantarillado o sanitario, tenemos a su vez un tema de ventilación, donde se escapan los gases. Entonces, diferenciamos este tipo de tubería, que es PVC, lo proyectamos, lo vamos a dejar así tal cual en sanitario, desplegamos, le indicamos una cota, cerramos, verificamos ese trazado, donde escape, y este ya lo asume como de un porcentaje de 2 a 2,470. ¿Lo hizo hacia arriba? Sí, corresponde. Y con su pendiente también. Pero este es un tema sanitario. Si quisiéramos trazar dentro de esta misma línea un tema de ventilación y creamos otro o el derecho similar y tomamos en cuenta es la base donde este va a tener, le vamos a decir que suba en alguna parte, solamente estamos haciendo una práctica, y bien configurado nos va a crear un codo, una transición. Y por ejemplo, en este caso, este es un tema tubo,
y volvemos acá que no quiero que sea sanitario, que sea una ventilación de escape de gases, aplicamos y este va a cambiar. Cambia de color, de hecho verificamos si el otro lo está tomando como ventilación, también lo toma. Aquí hay que tener mucho cuidado de definir las, las líneas sanitarias. Uno es sanitario y el otro son ventilaciones para escape de gases. Vamos a guardar, nos vamos a tomar 10 minutos y volvemos. Dudas, consultas, siempre las pueden hacer. Se entiende previamente desde las primeras iniciales el tema de configuración antes de trazar cualquier tipo de cosas, tener bien configurada la plantilla, los elementos, integrar o si no tienen conceptualmente hay que trabajar de esta forma de que hay un catálogo de proveedor y la metodología de MIN hay que integrar estos parámetros, crear elementos sanitarios y los diámetros. ¿No? Ok, volvemos en un ratito. Saber proyección. Me pueden hacer las consultas siempre. Sí. Consultación, estoy revisando el chat. Ya. Las tuberías se conforman de acuerdo a los alcantarillados, que también es el ejercicio que envié hace muy poco también para el tema. Pero entendiendo un poco la pestaña de sistema, tenemos tuberías, configuraciones mecánicas que hay que ajustar. Eh, Dicho esto, es distinto también cuando vemos el desplegable un poquito más al lado que el tema por la pantalla o cualquier cosa. Tenemos el área eléctrica. Eléctrico que tiene otra configuración para crear cables, bandeja de cable, tuberías, tuberías en paralelo, uniones, casi toda la información para tuberías o para el área de instalaciones, siempre va a ser necesario hacer la configuración para bandeja de cables, también que va a permitirnos, va a hacer casi lo mismo para el área de creación para el área eléctrica, en donde la plantilla está adecuada o el template para crear el mismo. Tenemos en la pestaña media un nivel en donde se va a proyectar o las configuraciones o niveles que están en la anchura, la altura, el nivel que se va a adecuar o el radio también que se va a proyectar. También lo mismo, verificamos siempre que contenga los elementos en Revit con los codos necesarios también para el mismo. Aquí en este caso no los contiene, ya que estamos en la plantilla de MEP. Pero si abrimos lo mismo, le damos un nuevo, vamos a seleccionar un nuevo proyecto y ubicamos algún template eléctrico, electrical, por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo para que se entienda un poco el concepto de una y otra especialidad. Vamos ahí, este es nuevo. Sistemas, apartado eléctrico superior. Y hay algunas cosas que se activaron porque no es la especialidad que corresponde en el área MEP, que el eléctrico. Eso nos explica, por ejemplo, el sistema de cables, pues, en arco, speedline, chaflán, bandejas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, pues, inicialmente ya vimos el anterior. Vamos a ver que en editar tipo, si desplegamos, ahora sí, porque corresponde a su especialidad, el por defecto, la plantilla por defecto que trae Revit, ya se desplegó, porque lo vamos a desplegar un poquito, codos horizontales, interiores, exteriores, lo que no a su vez el proyecto en MEP, que es para fontanería, si pinchamos y editamos tipo de nuevo, no se despliegan las opciones de codo interior, porque no es su especialidad. ¿Ya? Entendiendo esto, los templates o plantillas están siendo configuradas de acuerdo a su especialidad. Por ello, no podemos colocar cosas que no
conlleva a la especialidad o que asume que se pueden proyectar. Conlleva más configuración, por ello se crean archivos por separado y por especialidades. Bien, dicho esto, bueno, eléctrico tenemos todo, también lo mismo, electricidad también, y para cerrar un poco esta hora, vamos a cerrar esto. Se entiende un poco de que cada especialidad tiene que trabajar en su área, desplegar las proyecciones, por ejemplo, acá vamos a hacer solamente, eh, pueden desplegarlo en uno u otro sentido y verificar si es que el CAD dice que tiene 1 metro, por ejemplo, esta línea, o en PVC de 110, tiene un largo de 1 y se va a proyectar a un porcentaje. Teniendo en cuenta primeramente, estos son conceptos básicamente de cuando uno coloca una cámara, por ejemplo, aquí dice que la cota está en 0,0, pero la cota en donde va la tubería es de menos 0,5 y la cota rasante o externa de ahí se despliega un poco más abajo la tubería, hacia adentro o hacia afuera del edificio, entendiendo de que todos los elementos que se encuentran dentro del perímetro interior van a caer en la tubería, tanto en la cocina, los lavamanos, los WC van conectados a esa tubería y ¿qué conlleva esto? Que se va a llegar a una cámara. O en este caso aquí tenemos un lavaplatos que está conectada a un sistema de cámara desglasadora prefabricada de 360 litros y una fosa séptica. En el caso, digámoslo así, hay distintos tipos de casas, ya sean rurales. En rurales esto no se va a ver. O sea, en temas de ciudad se hace este tipo de sistema desglasadora y una fosa séptica. No así el tema domiciliario regular, una vivienda familiar en alguna población donde hay 200 casas del mismo tipo. Ah, por eso les envié y que vamos a ver a continuación dentro del archivo que yo les envié regularmente. ¿Qué podemos ver más en sistemas? En electricidad tenemos tuberías, eléctricos, tubos, uniones y también tenemos equipamientos eléctricos también data center, entre otros, también nos indica que podemos desplegar temas, aparatos eléctricos, de comunicación, de datos, alarma contra incendio, iluminación, timbre de enfermería, si estamos proyectando algún tipo de recinto de salud, también se puede hacer, seguridad o de teléfono. ¿Qué más nos sale acá? El tema de luminaria tipo techo, cielos rasos. Y un poco más abajo nos va a salir la sección de la configuración eléctrica. Si seleccionamos este puntito desplegable seleccionable, van a ver inmediatamente que existe una configuración eléctrica. Líneas ocultas, medias, separaciones interiores, exteriores, un general en donde se nos despliega la capacidad o descripción del circuito que también puede ser modificable y ajustarla dentro de los requerimientos. Dependiendo de y entendiendo de que por la región en Estados Unidos, por ejemplo, se maneja un tema de 200 volts y una otra localidad se trabaja en base a un tema a 110 volts, también estas pueden ser configuradas o máquinas que se traen o vienen de China, Japón o cualquier lado que maneja, no España, que maneja otros niveles de voltaje. Esta configuración, básicamente lo que te estoy explicando, es para que se note que hay distintos voltajes independientes o se manejan distintas nomenclaturas en cada país. Y esto debe conllevarlo al proyecto o donde ustedes pueden localizarse o trabajar en alguna empresa, entendiendo de que la configuración es lo más primordial antes de hacer cualquier tipo de modelación o proyección.
Ángulos, lo mismo, cableado, también el mismo, la temperatura ambiente de acuerdo a la normativa que, donde se puedan encontrar, estas se pueden ajustar antes de hacer cualquier tipo de proyección o modelado. Tamaño de cable. En el apartado de configuración no es lo mismo lo que hemos visto en clima, en tuberías. El apartado eléctrico es crucial en el caso de que se maneja un material distinto, aluminio o cobre, por ejemplo cobre, y se nos desplegan más opciones. La temperatura de ese cable que debemos configurar y el tipo de aislamiento que este debe tener, ¿no? Todas estas siglas que salen en Revit están configuradas dependiendo de la plantilla. O estas también tenemos un apartado de crear uno nuevo y mejorarla y hacer las proyecciones necesarias. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Es trabajar en un ambiente seguro, primeramente, y que aprendiendo y teniendo bien claros los conceptos, podemos crear nuevas corrientes, entonces no va a solicitar una corriente máxima, tamaño del cable, diámetro. Suprimir ciertas opciones y está dentro de ellas, si podemos visualizar un poco más acá, una corriente máxima, tamaño, diámetro y que se ajuste al cambio de tamaño. Se entiende que este módulo no es para que se entienda a modelar, o sea, vamos a tener los conceptos claros de modelaciones, vamos a ver situaciones, pero que se entienda de que en qué consiste o que las bondades que nos arroja este programa, en este caso Revit. Factores de corrección, esto es netamente eléctrico, aluminio y cobre, no hay nada más para el tema eléctrico, temperaturas, conductores de tierra, también lo mismo, aluminio y cobre, tipos de cableado, este ya es un tema más avanzado. Ah, el nombre que le podemos indicar, si que ya sea cobre o aluminio, las temperaturas, aislamiento también dentro del cable, ya que no tenemos un cable vivo que podemos quizás accidentarnos, cosas, todo este tema de cálculo, tamaño también, los tamaños también están integrados y también se pueden agregar más en el apartado abajo superior, añadir un nombre, tamaño, resistencia, multiplicador de neutros, pero este es un tema más eléctrico. Tamaños, tipo conductor cargado, o si es magnético, no magnético o AC. Las definiciones de voltaje, también lo mismo, de 120, 208, dependiendo de cuáles son los equipos a conectar en 220 o en 480 para tipo, por decir algo, una máquina soldadora, alguna subestación eléctrica o elementos, o hacer conexiones también. Todo esto debe conllevar antes de pasar. Sistema de distribución. Si es trifásico, si es monobásico, si es trifásico, la configuración es muy fundamental antes de hacer cualquier tipo de proyección también dentro del programa. Configuraciones de bandejas, también o sea, la escala de anotación, las siglas o sufijos que este tenga, y este se va a proyectar en los planos. Pendientes también lo mismo, tamaño de anotación, símbolos de bajada y subida también que corresponde de que cada plano tiene su singularidad, así como lo que hemos visto acá. Eh, por ejemplo, cuando uno proyecta una línea sanitaria, en este caso está en rojo, pero la ventilación de los gases se proyecta con un color en plomo e indicarles también cuál va a tener. Entonces también se puede ir ajustando símbolos de líneas, subir y bajar cruces, o también podemos ir agregando más cosas dependiendo de que se subida, pestañas, contornos, retornos, relleno. Tamaños, también lo mismo, si no se encuentra dentro del eh, catálogo de catálogo
de tuberías eléctricas. Estas se pueden ir agregando también dependiendo del fabricante e ir incluyendo y mejorando la plantilla que ustedes tengan, ¿no? Tema de corrientes débiles, de comunicación, de datos. Lo importante es que la metodología BIM, eso es lo que hace, la integración de data que corresponda al catálogo del fabricante o de acuerdo al tipo de material que ustedes tengan e incluirla en su proyecto. Ah, de media, pulgadas o milímetros, y esto va a ir incluido dentro de esta tabla y los tamaños también necesarios. Configuración de los tubos, lo mismo anotaciones que se pueden configurar, pendientes también de por medio, simbología, ya sea en contorno de subida, cual sube y baja, relleno, símbolos también de las líneas, tamaños también, nuevamente, por el tamaño comercial, diámetro interior, y dependiendo de la norma o normativa de donde estén trabajando, ya sea en Chile, en España, México, Estados Unidos, donde sea, crear o renombrar ese tipo de tema eléctrico, tamaño comercial, diámetro interior, diámetro exterior, radio de codo mínimo y utilizarlo también y agregarlo. ¿Mm? Diámetro comercial, interior, exterior y el radio para hacer lo mismo. Cálculo de carga, no nos vamos a meter mucho en esto, ya que es un tema más avanzado, las visualizaciones de carga, pero para se los voy a demostrar acá un poco más así muy rápido. El tema del sistema de carga para aparatos eléctricos, ascensores, calefacción, el tipo de demanda que este debe contener, la seguridad es tanto en iluminación o potencia, ya sea malla de tierra o no sé cómo le llaman allá o en alguna parte, malla de tierra o carga de conjunto, equipos, iluminación, todo en base, estos software como Revit o Archicad o cualquier tipo de software o plugin actúan en base a normativa. Lo único que cambia dentro de esta aplicación es la configuración. Una configuración buena para el tema de refrigeración. De hecho, también sale un apartado de rayo X. Si ustedes están trabajando para un sistema de hospital, y esta incluirla en base de demanda y quizás para rayos X, no sé, es, para rayos X dentales. Yo he estado mucho en hospitales, entonces entiendo un poco de que hay ciertos factores dentro de lo eléctrico, o que los muros dentro de cuando uno se va a hacer una radiografía de cuerpo o dental, los muros para arquitectura, para el tema de arquitectos hospitalarios, sacan un magíster, los muros deben estar aplomados. ¿A qué voy con ello? Todo esto son experiencias que también, en base a todos los muros de dentales o una radiografía de rayo X, todos los muros en la periferia van a plomo, con plomo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque y quien nos saca la radiografía se resguarda en un recinto aparte, le da el switch, sacan su radiografía y él después lo envía al médico y él lo revisa, ¿no? Por lo otro, hay temas de resguardo, tabla de cuantificación y nomenclatura de circuito también nos va a definir, no importa. Dicho esto, terminamos acá por esta parte para que se entienda un poco en la pestaña del sistema, que tenemos un apartado de clima, tenemos un apartado de piezas de fabricación, que esto también va incluido. Eh, Mucho se usa o no, dependiendo configuraciones, y nos ayuda a integrarlos o no, dependiendo del contenido. Tenemos equipos que se pueden integrar dentro de la área MEP.
donde podemos incluir, en este caso estamos viendo solamente tubería, el apartado cambiado. Me disculpo por cualquier cosa que no hemos modelado nada aún, pero entendiendo de que se entiende de que antes de proyectar cualquier tipo de tubería tenemos que hacer una configuración previa desde donde nace y donde nos está solicitando desde esta cámara que se encuentra. Si nos vamos a pestaña anotación, vemos la cota, tenemos cotas a lineal, lineal, sufijo. Es importante que se tome un ratito de entender la herramienta y los elementos que son interactivos, paramétricos, que cumpla con el requerimiento. No, en este caso lo estamos viendo en planta, pero si nos vamos a pestaña anotar, queremos medir, anotar en donde de entre pared y pared estas se pueden alinear. Dentro de la pared tenemos cierta dimensión, o en el caso de qué dimensión o nos volvemos a una ficha de anotar, qué elevación está ahí, por ejemplo, acá, que se encuentra en la cota rasante. Por ejemplo, aquí lo decimos acá, pero la cota rasante debería estar en cero. Aplicamos y cambia por automático. Estas cotas exteriores o la dimensión que esta cámara tenga de 59 también se puede ajustar y corresponde a la altura. Aquí me está pidiendo menos 59. 59. Y aquí un poquito al lado, pero nos está diciendo cuál es la altura de esa cámara, es de 59, así que solamente aplicar, aceptar y va a tener la dimensión correspondiente. Sigue en el 00. ¿Qué nos indica estas líneas RE y RS? Porque este apartado tiene una línea desde esta fosa séptica y la otra en donde va a baja línea y va para el tema de DREN a 1%. ¿Qué es lo que hacemos para entre uno y otro? Nos vamos a sistemas, tuberías, es un PVC de 110, verificamos que tenemos varias cosas aquí que también se las voy a compartir. El sanitario tiene un diámetro de 110, buscamos y especificamos, ya colocamos el diámetro en la ficha intermedia. Este se va a localizar asumiendo, primeramente, de que todo desde algún inicio viene desde alguna parte, por ejemplo. Esta pendiente al costado superior derecho sube o baja, es el planteamiento siempre para el tema de alcantarillado, ¿no? Alcantarillado o hidrosanitario o como ustedes lo llamen, ¿no? Que baja o sube o viene de alguna plataforma. Elevación intermedia, dice, acá nos indica menos 0,54 que viene, o desde dónde está algún punto. Este es un tema de cálculo, podemos desplegar la calculadora para asegurarnos de que esto está haciéndose regularmente, ¿no? Borramos esto y sí que está a menos 0,48, menos 0,54, 1,03, 1,03, y creamos un intermedio dividido por 2 dentro de los cálculos. Entonces, claro, se ajusta entre 0,53. Entonces, vamos a decir que es 0,53. Le vamos a decir que viene de abajo para arriba. Entonces, editamos un punto medio y que este baja y nos está indicando acá que es de 1%. Listo, está 1%. Seleccionamos acá en algún punto, no importa, no está bien hecho, y que este va a llegar a la cámara.
y ya está proyectado. Vamos a ver que se vea bien, coherente, y ya tenemos nuestra primera tubería. Verificamos que si está bien, nos va a dar que está a 0,54, se aproxima a la cuota que se calculó, 54, con un par de decimales. Podemos seguir creando o por lo menos poder seguir trazando para llegar al nivel que el tren está un poco más abajo. Verificamos que esta línea dice que el granulado 1,3, uno intermedio, tiene 2 metros y aquí dice que está a 6. Vamos a las fichas de, verificamos si que esto está cumple o no, entre un punto y otro. Claro, está a 6 metros desde un lado y el otro, echamos por acá, en algún punto, 2 metros. Bueno, aquí indica como 2 metros, pero me imagino que debe ser porque no está descontando la cámara, ¿no? Eso sería por lo menos por la parte de MED. Lo vamos a profundizar quizás el jueves. Si tienen dudas, consultas, lo vamos a guardar. Y nos vamos por lo que queda de resto de minutos al, a lo que le envié recién, para darle una pincelada de lo que es Navisworld. Vamos a ubicar el archivo, documento, arquitectura. Ya pueden interactuar con un modelo ya eh, de una población. Se lo integra ahí y vamos a hacer una seguridad dentro de este modelo que se puede exportar. Para hacerlo alcance para llevar a Navisur, tienen que ir a la siguiente dirección que les voy a dejar acá, que es, que es David Exporter. Navis, Navis NWC Export. Um, Está la página de Autodex. Exporter. Acá. Dudas, consultas, háganla ahora antes que se corte la hora. ¿Se entiende? Fue muy rápido. Plugin. Ya, ok. Ahí llegamos. Les voy a dejar esta dirección tiene el Navigus Freedom y también el tema de Revit, que depende de la versión, ustedes la pueden descargar. Chat, nuestro grupo acá, aquí y se van a ir a la siguiente sección en donde está, por ejemplo, el exporter, porque cuando necesitan cargar, por ejemplo, ya cargamos este proyecto que incluye solamente la arquitectura. Cuando instalando ese plugin, exportar, se van a archivos, exportar y van a aparecerle esta opción de exportar. Yo vamos a traer
corresponde, excepto, vamos a crear otra carpeta, NWC, NWC, y también vamos a crear otra carpeta NWT, NWT, en este caso solamente es lo que exporta, es como un IFC, pero no sin ser IFC, pero exporta lo que está dentro de la especialidad. Lo vamos a guardar, que exporte, para que vean un poquito del proceso. En un ratito más en el chat de la comunidad también se los voy a exportar. Vamos a ver acá, vamos a exportar los archivos que le envié en una casa tipo de familiar, la estructura. También fue hecho por un cliente, así que no, hace muchos años atrás. Está la estructura, van a ver un montón de cosas acá que se pueden ver. Desplegables, lo mismo, archivo, exportar. Esto ya fue aprobado, está incluido exportar, cerrar. Vamos a ver que nos quedan un par de minutos, lo que se pueda enviar, alcantarillado, listo. Para darles una pincelada de lo que es Navisworks, ¿no? Ya. Lo mismo, archivo, exportar, NWC, guardar. Ya voy a profundizar, que no es llegar y enviar cualquier cosa, cerrar, a ver si alcanzamos a ver eléctrico, sí, las luminarias, ah, sí, no guardar, cerrar, cerrar, abrir. Es necesario que vean todo este proceso para que se les sea súper lógico, ¿ah? Y estas acciones son repetitivas, van a estar haciendo, cargando archivos, revisar, exportar, revisar, exportar, generar cambios, siempre constantemente. Archivo cerrar, volver a abrir, agua potable, archivo. Y estos van a estar a su disposición siempre. Exportar, endurecer, me falta aquí, porque creo que me falta un sistema de gas. Agua, cada especialidad se define en base y también les voy a enviar estándares de cómo se cataloga cada especialidad. Arquitectura, por lo general, siempre se denomina ARQ, la estructura EST, eléctrico o iluminación LL o ILU, gas, agua caliente AC, agua potable AP, dependiendo de la normativa. No, no es más que eso. Los archivos entregables también contienen un nombre, cada nombre dependiendo de la normativa o los entregables. Dicho esto, son para el tema, o si están dependiendo de la fase en donde se encuentren, si en la parte de diseño o en tema de obra, o en tema de, si están en la obra, si son coordinadores, moderadores o BIM managers, van a ser encontrados por un tema de plan de ejecución, que también les voy a enviar el estándar plan BIM
Plan Corfo, para que lo puedan revisar y tengan esa información. Para dicho esto, hacer cuál es la información a la data son los entregables. Antes de terminar, vamos a abrir Navisworks en primera pantalla, que eso igual va a ser la clase el día jueves, la primera hora, de entender un poco la información que ya hemos visto, o cuando tengan tiempo revisen los videos, va a estar subido de acuerdo a la arquitecta Necari, para que lo puedan revisar. Dudas, consultas, no he tenido, han estado muy callados todas estas 2 horas, bro. Me siento súper solo, bro. Ya, pero no Les importa. toca después, profe, con los ejercicios, ahí es donde les toca medirse. Excelente, profe. Ojalá y aprendamos a manejar el Revit tan bien como usted lo hace. Pero de verdad que la explicación es muy, muy buena y pues toca ver los videos, claro, más pausados para poder ir practicando. Y pues yo creo que nadie ha dicho nada porque yo creo que no hemos todavía agarrado a diseñar o a pasar el plano. Ligia, pero han descargado las clases en el aula virtual. Sí, profe, claro. Yo ya vi la primera y voy por la segunda. Perfecto. Entonces, de repente el jueves sí tenga algunas dudas. Sí, es que pero excelente, muy, muy buena explicación y ojalá y aprenda a manejarlo muy bien. lo importante es que tengan los conceptos de acuerdo al diplomado y de acuerdo a muchos. No es necesario que sean los mejores modeladores, porque ustedes prácticamente van a ser, con la arquitecta Necari, necesitan conocer qué es lo que hace el software y cuáles van a ser su gente que va a estar de confianza, el modelador que sepa y corregir a tiempo, indicarles o alertar que el proyecto viene con problemas, porque todos los proyectos vienen con problemas en CAD. Y ese es el pan de cada día que ustedes pueden aprovechar, ¿no? Detectar a tiempo, revisar, si que cumplen normativas, que el muro está ajustado al clima, la iluminación. Yo siempre trato de ejemplificar, uno monta una casa o un edificio, es igualito para cualquier parte, pero resulta que uno mira al mar, otro mira al cerro, pero el sentido de ese edificio sale más caro el que mira para el mar que el otro que mira hacia el cerro, por decir algo. No sé si se entiende un poquito ese concepto. Es el mismo departamento tanto para cerro como mar, pero vale más caro el que mira para el mar que mira hacia cerro o montaña, no sé. La llamamos visual. Lo que vende es la visual. Profe, una pregunta. Aquí siempre se va a iniciar con planos de AutoCAD. Y en tal caso, desde cero también en Revit. No inicialmente, Un proyecto de porque cero. sí, principalmente vienen o en PDF o en DOLG, no importa. O de hecho también se pueden encontrar con un proyecto que viene con 9 puntos. O sea, profe, en tal caso de que uno no tenga ni nada de AutoCAD, o sea un proyecto desde cero, que no tenga planos ni en PDF ni en AutoCAD ni nada. Sí, en donde solamente se realiza con un equipo, llega alguien con un escaneo en 9 puntos. Hace un scan completo a 360, esas 9 puntos donde esas instalaciones no había, se perdieron los planos o por algún incendio, que me ha pasado también de verlo, se pierden los planos, no hay nada. Hay que regenerarlo y la única solución, se coloca un equipo, hace un escaneo láser y se genera una nube de puntos. Ok. Una pregunta, justamente con lo que está comentando Ligia, creo que era la que estaba ahorita hablando.
O sea, es decir que, por ejemplo, si yo voy a comenzar a diseñar un proyecto, estoy comenzando a diseñar, uno puede comenzar a diseñar directamente en Revit, ¿verdad que sí? O sea, no, o es que se Eso recomienda comenzar en AutoCAD. es que los proyectos a muchos arquitectos e ingenieros les sale más fácil diseñar en CAD que tomarse el tiempo de Revit. Em, Ok. es que hay formas de trabajo para cada quien. Me acostumbro en CAD y no quiero evolucionar. Y se quedan ahí. También lo diría, Claro, profe. porque es que en Revit creo que Revit es todo más, se hace más justamente, rápido. En el claro, O AutoCAD hay que sea, pero hacer paso por paso. pero es más rápido cuando ya tú estás clara o has diseñado y estás claro de lo que haces. Pero un De lo proceso que se de está haciendo, diseño, sí. un proceso de idea, un proceso conceptual, por supuesto que el CAD y en ocasiones ni siquiera el CAD. Programas como SketchUp son más amigables por un proceso de conceptualización. O sea, se dice de hecho que en los arquitectos, pues si vamos a diseñar, lo hagamos en CAD o en SketchUp y después nos migramos, pero ya estamos claros. Si vamos a hacer algún tipo de modificaciones, pues saldrán en fachada, saldrán, bueno, voy a mejorar ese volumen, pero ya estoy clara en lo que quiero. Entonces, no es que, ¿dónde diseño? Diría que más bien, o sea, diseño, desarrollo, defino, aclaro y me voy a Revit para ya ser más completo, pues más profesional y poder rápidamente generarle material a mis colaboradores, creería yo. Me corrige, profe, si no es así. sí está bien, dependiendo de la etapa en donde te encuentres. Principalmente o donde yo aprendí todo esto es en terreno. En terreno, el arquitecto diseña su proyecto en SketchUp, que SketchUp no es un software BIM, a pesar de que mucho recalcan que se puede mejorar mediante plugin y cosas, pero es todo un proceso mucho más lento. Revit ya tiene, o Archicad tienen un proceso ya estabilizado. Eh, Profesor, disculpe que lo interrumpa. Usted va a comenzar un proyecto, usted personalmente. ¿Cómo lo comienza usted? ¿Cuál es su proceso? Cuando usted va a diseñar algo desde cero. Primero, guiarme de las bases técnicas, las especificaciones técnicas que conlleva el área, que conlleva arquitectura, ver el terreno. Dicho esto, después me asocio con alguien que sepa de estructura, porque necesitamos un cálculo que haga una mecánica de suelo, del terreno, y después de eso, tener colaboradores de especialistas de sanitario, porque todo parte inicialmente en la obra, o sea, en la parte de diseño entendamos que manda arquitectura por sobre las otras especialidades, pero en obra es totalmente distinto. No comenzamos creando la arquitectura en terreno, hacemos un movimiento de suelo, de tierra, entiendo ese concepto de construcción, se van creando las fundaciones, se van creando después cuál es la siguiente partida. El sanitario, el alcantarillado. Muchos lo ven como súper, así como lo he mostrado ahora, que parece es una cámara con un tubo hacia adentro, pero ¿qué manda dentro de un recinto en cualquier parte? El sanitario siempre piensa que los WC sí, los WC mandan por sobre todos los otros interiormente y después se plasma a la ducha, a una pileta, los baños, lavamanos, lavaplatos, cocina, lavadora. ¿Qué sigue después? Entendiéndose que ojalá tenga por eso yo promuevo eso, de que conocer cómo se construye un edificio realmente. ¿Qué parte? Movimiento de tierra. Primero, las fundaciones. Llega la gente a hacer las fundaciones, varillas, o acá le llamamos enferradura, hacer las fundaciones, ya sean corridas, pilotes, o si que de acuerdo a la mecánica del suelo, que
nos entrega el estudio, el laboratorio civil, se hace después temas sanitarios, que los sanitarios no tienen que golpear las fundaciones o los choques, tienen que pasar por debajo o por arriba, porque la estructura debe mantenerse firme, ¿no? O dependiendo si es sísmico, ese proyecto se tiene que adecuar. Después de que se haga cierta compactación al terreno, después que viene alcantarillado, el tema de sanitario para los WC vienen hacia adentro, y me encontré en algunas situaciones en hospitales que las cámaras sanitarias por ningún motivo debe estar dentro de los recintos. Por ejemplo, en el área de salud, no puede por ningún motivo, tiene que estar afuera de los recintos. Después, la siguiente partida viene que siempre hay un choque de esos contratos con eléctrico, HVAC o climatización. Es una pelea recurrente siempre en ciertos edificios. Los eléctricos siempre son muy invasivos. Los eléctricos hacen sus cableados, tuberías, bandejas, cosas, y no le dejan el espacio a los de climatización. Claro, profe, entiendo como el proceso de obra, pero ¿en qué software diseña usted? Sería la pregunta más clara, más planteada de una forma más clara. Sí, en mi caso es revisar y es por ello que les voy a entregar varios modelos que se retroalimenten de cómo diseña alguien en Perú, que no es lo mismo que en Colombia, que no es lo mismo en Brasil, que no es lo mismo en España. No hay un software para que lo haga todo. Hay software para diferentes cosas. Diseñar lo puede hacer en AutoCAD, SketchUp, Archicad, Revit, dependiendo, así como el calculista de estructura, lo hace en SAP, lo hace en ETABS, lo hace en Revit, lo hace en Advanced Steel, en Tecla Designer. Todos tienen y en la herramienta que te sientes más cómodo. Asimismo también, bueno, por lo general yo no diseño, hago cosas regularmente, pero por lo general, eh, por eso digo, yo no espero de acá dentro del grupo que sean los mejores diseñadores, ya que por lo general ustedes van a ser administradores, jefes de terreno, eh, pero que se entienda un poco el concepto de los programas. Como arquitecta, sí, va a poder diseñar, pero teniendo el concepto de diseñar en Revit, y asimismo tener una buena colaboración, de que los despachos de arquitectura necesitan sí o sí tener un proveedor de materiales que es típico que le envían un catálogo y le envían, por ejemplo, para un piso, para crear las terminaciones, le envían muestras del material de piso, ¿sí? Acrílico, piso flotante, de madera, para estructura losa colaborante, para el calculista, vigas, entramados, las luces también. Hay muchos arquitectos que también se dedican, es que la arquitectura se define de muchos ámbitos. Para hacer trámites solamente municipales, a la DOM, direcciones municipales, dirección de obra. Hay otro tipo de arquitectos que hacen render. Hay otros arquitectos que hacen el tema de paisajismo, plantas, que cura todo el espacio. Hay otros arquitectos que hacen iluminación, que impacte la luz, y es toda una singularidad de por medio. Y dentro de ello, Revit no soporta todo, pero sí es la base como mejorado de AutoCAD, y Trapasa tiene AutoCAD, tiene Revit, son herramientas básicamente. No es que diseñe en Revit o en AutoCAD.
o ustedes también, tampoco es, yo no lo puedo decir que olvídense de AutoCAD y empiecen a diseñar en Revit. Puede salirles más fácil diseñar en AutoCAD, en algún tipo de proyecto, en casas o sistema de detallamiento en AutoCAD, que en Revit. En Revit quizás les será muy útil en cosas mucho más de obra gruesa, por decir algo, para optimizar y reducir esos tiempos repetitivos. No sé si me hago entender. Sí, sí, claro que sí, profe. Ya. Yo pues tenía como esa misma duda con... Yo pensaba que una vez que uno empezase a manejar el Revit, como que uno se iba a olvidar un poco de AutoCAD. Al ver justamente eso que usted comentaba acerca de que siempre van a haber problemas con el CAD cuando se lleva a Revit. Entonces, pues para mí como que lo más fácil era, bueno, directamente lo diseño en AutoCAD, pero pues pensándolo más detenidamente, claro, al uno tener que empezar a llenar datos y toda esta parte, pues no se hace tan llevadero la parte conceptual en Revit directamente. Entonces sí sigue uno como ligado al AutoCAD, al SketchUp todavía, pues por esa parte que usted comenta. Sí, es que el tema de estos software BIM como Revit o Archicad viene a subsanar un tema de que, ¿qué es lo que nos hace AutoCAD? De, ¿qué es lo que hacemos normalmente? De revisar todos los planos de arquitectura y todos esos cambios que al muro tenemos que, porque la recepción nos indica, no, es que el espacio no cumple los metros cuadrados de ese, de ese espacio de 10 metros cuadrados, por decir algo. Esta oficina, el baño es muy chico, el espacio de la cocina es muy chica y amplíala. Entonces uno cambiaba el muro y tenías que revisar uno a uno el plano, modificar el plano CAD, corrijo esto, copio, muevo, y revisar cada uno. Y en alguna parte a uno se le olvidó por alguna razón la techumbre, la cubierta. Se me olvidó modificar la altura de la cubierta. En cambio, en Revit o en Archicad bajas el muro o bajan el muro o corrigen el muro hacia un lado, 10 centímetros para acá, el otro lado del espacio del baño lo modifican, los artefactos se modifican, los centramos un poquito, impacta en todos los planos. Esa es la bondad. Y se generan nuevos planos mucho más fácil. Entonces, no hay que revisar uno a uno cada carta. Me aseguro que realmente en este tipo de software o Archicad o Revit, cuando uno modifica una ventana, un cielo raso, que lo dejo en vez que está a 2.5 y por normativa debo bajarlo a 2.3 por 2 centímetros y me impacta en todos los planos y no tengo que verificar uno a uno cada uno como lo hacemos en CAD. Es la primera ventaja de todo esto. No sé si se entiende. Sí, sí, claro que sí, por supuesto que se entiende desde el principio, pues eso uno sabe que es de las mayores ventajas del software, ¿no? Eso sí, claro. Sí, porque tienes que revisar uno y imagínate que tengas 100 planos y alcanzaste a revisar 50 modificados y llego y la entrego por el apuro, porque todos estamos así como muy rápido. Y, y el cliente y empieza a construir y de repente manda a comprar los materiales y tiene un montón de material de sobra, todo ese material por los planos. Y de hecho, solamente estoy hablando de la parte arquitectónica. Imagina que si imagínense que están en arquitectura, tienen el software, ya lo tienen planteado, mentalizado, pero la estructura sigue trabajando en CAD. ¿Y qué queda para el resto? Sanitario, eléctrico, gases clínicos, sistema de datos, corrientes débiles, eléctricos, manejan su software. Si no están, el ambiente BIM viene a resolver todo eso.
en un ambiente que pueden verificar si el arquitecto con el calculista hicieron su proyecto y de ahí para adelante entregan su proyecto como corresponde. Y está totalmente coordinado. Por eso existe la figura del BIM manager, el coordinador y el modelador, que también tiene que, no es solamente que modele, pero vuelvo a reiterar, no, eh, bueno, si ustedes optan por el tema de modelación, está bien, pero no va por allá, para que se entienda de que conocer los conceptos, de lo que tienen que pedir al BIM, qué necesita el BIM, cuál es el plan de ejecución y los planes que ustedes necesitan y así. Entonces, eso les quería mostrar ahora, de acuerdo a lo que tenemos, creamos una exportación que no es IFC, pero viene desde Revit, por ejemplo, y lo primero que tenemos que cargar en Navisor es el apartado de arquitectura. Ya, entonces ya está definido de acuerdo a alcances, se ve muy bonito y todo, pero está hablando y conversando y está resuelto todo esto. Después cargamos los archivos necesarios, por ejemplo, estructura, listo, lo trasladamos acá. Eso iremos viendo bueno, no lo hice bien, nuevo, añadir, vamos a sacar el archivo de arquitectura, primeramente. Y esta casa, por ejemplo, es un diseño que venía resuelto, contiene las aguas lluvias, cae por las canaletas, las ventanas, y que lo necesario de esto es que puedan interactuar con nuestros proyectos. ¿No? Para que se entienda un poco de cargar de nuevo, se vincula, está la estructura que más, alcantarillado. ¿Qué es lo que hay que cargar primero? Siguiendo la fase constructiva. En Navisworks prácticamente se hace una coordinación y que ustedes puedan ver el control de obra. Porque, por ejemplo, tenemos esta casa tipo que se la encargaron o diseñaron y hay que controlar los costos de materiales, tiempo, en lo que sigue, agua potable, integrada, agua caliente, conociendo los sistemas constructivos y teniendo el bloque inicial de todo esto, van a poder eléctrico y en este tema del sistema de gas. ¿Ya? Entonces, van a tener el proyecto in situ, entendiendo los conceptos de demolición, después pasan a una etapa de hacer revisión de su proyecto. ¿Ya? Entendiéndose que Navisworks después, su proyecto de casa o el cliente les pidió algún tipo de diseño de casa y ya lo va a tener integrado con cámaras sanitarias, las líneas. Y en Navisworks, ¿qué podemos hacer? Tenemos apartados para cerrar un poco, ya nos pasamos un poco de la hora, pero no importa, para que se entienda un poco el concepto. Uno es diseñar en Revit o en AutoCAD, se parte de los planos, se traslada toda esa información y se va creando los planos, la cuantificación y de hecho también la preventa también de esa casa. Entonces el arquitecto también, a pesar de que diseñe y cosas, también ese retorno de inversión, todo lo que estamos haciendo ahora es para la preventa después del diseño de la casa. Lo voy a guardar y se lo voy a subir acá y cerramos por el día de hoy. Y antes de guardar, tenemos diferentes opciones en Navisworks que también les voy a enviar un esquema en PDF de lo que hace. Tenemos archivos en NWD, que es para el mandante,
un NWF a quien es para el coordinador, en donde uno le envía las observaciones, él hace observaciones y todas esas observaciones para el ASBIL final. Un modelo ASBIL sirve para mantenimiento cuando ya está construimos la casa totalmente y sirve para mantención de la casa o el edificio. En este caso solamente estoy mostrando un tema de este tipo de casa. Así que, a ver, vamos aquí. Este es una casa tipo de 2 pisos. Casa tipo, se me dice, 2104-2026. Y va a contener algunas cuando se complete todo esto y usar las herramientas Class Detective, donde se hace un legado de interferencias, Timeliner, que también lo iremos viendo, va a hacer programaciones. Vamos por acá, esto es cerrar. Y vamos a hacer una especie de cómo se hacen las construcciones. Podemos incluir una carta GAN y se va construyendo y hacer simulaciones de avance como se va construyendo tu diseño de edificio. También podemos optar por el tema de cuantificación, no me voy a meter mucho más allá, pero se puede cuantificar a pesar de que Revit por sí solo ya cuantifica y saltarte ciertos pasos. Lo importante es que ustedes se puedan retroalimentar de cosas, de que sepan qué herramienta o usos contienen diversos, estos programas son herramientas, pero a su vez pueden controlar la obra o el diseño y poder navegar dentro de este y verificar si que se cumple su diseño en obra y ante sus clientes. Dicho esto,